La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. Estamos en vivo para poder conversar y dialogar acerca del fenómeno argentino. 36% Milei, Massa en el primer lugar, la sorpresa de la jornada. 30% Milei, que se esperaba que campeonara en esta primera vuelta, y atrás se quedó Patricia Bullrich, que mucho menor porcentaje alcanzaba, 23%. Pasaron a segunda vuelta al balotaje, el candidato del peronista, Sergio Massa, y Javier Milei del Libertad Avanza. Para analizar todo lo que dejó esta elección, esta primera vuelta, estamos con Adriano Rivadeneira, historiador, podcaster, que nos acompaña constantemente, y por supuesto el sociólogo favorito del pueblo chileno, Alberto Mayol. ¿Cómo les va a ambos? Adriano. Yo la verdad es que apunté siempre a que no ganara Milei. Ahora, nunca se sabe en segunda vuelta qué va a pasar, uno no sabe dónde van a ir esos otros votos, ¿no? El peronismo se va a compactar, el peronismo se compactó. También creo que la política subvencionalista, digamos, por así decirlo, no sé cómo decirlo en castellano bien, pero digamos el Estado hizo su trabajo, hizo lo que tiene que hacer un Estado fuerte como el Estado argentino, un Estado presente, que financia todos los aspectos de la vida pública del país. Lo encuentro muy sensato, encuentro que hay mucho que aprender ahí. Y creo también que finalmente Milei ahora se ve obligado a hacer una cosa que no querría hacer, ¿no? Que va a tener que moderarse para ganarse los votos que le faltan. Y eso le va a jugar muy en contra. Le va a jugar muy en contra con su base y le va a jugar muy en contra con su retórica, con una retórica que decir violenta e insensata es poco. Yo no sé si Alberto está de acuerdo conmigo, o ustedes. Pero es una persona insensata Milei al poder en Argentina, no tiene mucho sentido. Y no creo que alguien pueda manejar la crisis económica que está viviendo Argentina. Yo no creo en las fórmulas mágicas de los economistas tampoco. Hay muchos ejemplos en la historia sobre esto, los podemos comentar. Pero la Revolución Francesa estalla por razones financieras, y las razones financieras por las que estalla la Revolución Francesa tienen que ver con el hecho que se le confía a economistas con las fórmulas mágicas, con esta cosa de las fórmulas mágicas, las soluciones de todos los problemas. Y eso no es así. Nunca ha sido así y nunca va a ser así, porque los problemas no son por una sola razón. Y eso nunca. ¿Alberto? Sí. Mira, la verdad es que yo creo que Milei es un síntoma de una enfermedad. Es un síntoma muy potente, muy intenso, pero justamente hay que tomarlo en cuenta por eso, porque es un síntoma, porque es un fenómeno extraordinario. Y ese carácter extraordinario, el fenómeno, lo que nos hace ver es entonces cómo un fenómeno extraordinario se enfrenta a un escenario, como decía Adriano, a un escenario tan complejo como tener que negociar de alguna manera o moderar su discurso, o establecer una línea de trabajo más acercándose al voto derecha. La línea recta dice que gana igual, ojo con eso, pero en ese sentido el asunto de fondo es otro. El asunto de fondo es cómo lo va a hacer. ¿Va a apostar a ser radical todavía y que el votante tenga que elegir entre una cosa y la otra, o va a tener que apostar a ser moderado y que el votante de él diga, oye, pero ese tipo está arrugando? Es un problema importante en términos políticos. Sí, y esa apuesta, Alberto, también tiene que ser en un periodo de tiempo corto. Hay que hacer hartos cambios probablemente en lo que queda todavía de campaña para ver si es que logran algunos votos más. ¿Cómo lo ves, Adriano? O sea, yo finalmente veo que al moderar va a perder parte de su base y se va a ganar otra, va a tener otro foco. Yo creo que los argentinos al final van a optar por el miedo menor, que es al mantenimiento del status quo. ¿Que no es lo mismo que el mal menor? Es que yo creo que tienen, o sea, el mal es a priori. Ellos se están comiendo eso desde que volvieron a democracia, ¿no? Desde siempre, desde que yo tengo memoria. Y la verdad es que no creo que tenga solución de por sí el sistema argentino. No creo que sea un gobierno, yo creo que deberían hacer un proceso a 30, 40 años, ¿no?
de razonar sobre reformas estructurales a futuro. Adriano, un punto, porque el status quo Argentina es un status quo en el que muchos no quisieran estar, con la hiperinflación, con el nivel de pobreza. Entonces, la razón por la que surge Milei y se eleva y gana las PASO y ahora pasa segunda vuelta, que quizás no triunfó, pero ojo, sigue en carrera. El candidato que puede sumar los votos de Juntos por el Cambio, que todavía matemáticamente está mano a mano peleando la posibilidad de ser presidente, y si aparece es porque precisamente el status quo argentino es una cuestión de la cual les quiere escapar, y ya aprobaron el macrismo, ya aprobaron una opción peronista que no era kirchnerista, o no tanto, al menos que era Alberto Fernández, que bueno, le tocó la pandemia, justo cuando asumió también, hay que hacer ese apunte porque el gobierno de Alberto Fernández tuvo la mala suerte que asumió y estuvo 2 años encerrado, una de las más largas de todo el mundo, pero justamente Milei suma apoyo, suma adhesión, porque dijeron, ya estamos tan al borde de la miseria en Argentina, estamos tan en la nada, que probemos otra cosa, y eso dice la gente, ¿o no? Ahora, un 30% solamente y que mantuvo desde las PASO es lo que tiene Milei. O sea, no es tanta gente la que quiere probar eso. Mi tesis, por lo menos, no sé si la comparte Alberto, es que el problema de Milei también es su fauna. Personajes como Ramiro Marra, Lila Lemoine, hacen que la gente, claro, soporte a un loco, pero no una banda. Sí, yo creo que hay o sea, es evidente que el personaje representa una figura más bien desquiciada, y por eso decía que es un síntoma más que otra cosa. El problema es que la alternativa en este momento para ese sector que votó por una candidata que no tenía nada que ofrecer, digamos, y sacó 20 puntos, por tanto no tenía nada que ofrecer y aún así había que votar por ella, la verdad es que es un desafío bastante complejo para ese votante saber a dónde se mueve, porque ese votante es muy antiperonista, es una construcción, o sea, es lo que logró existir posteriormente. Recordemos que la derecha en Argentina prácticamente nunca existió y se logró construir hace un tiempo, y en este momento la derecha la verdad es que suma el 50%. Entonces, ahora hay un votante de derecha que tiene que tomar una decisión que podría ser excéntrica para lo que es la tendencia latinoamericana, donde en general los votantes de un lado se mantienen en su lado. En Europa han habido situaciones distintas donde de pronto un votante de centro-derecha no quiere votar a la derecha, o donde los partidos de centro-derecha no quieren apoyar a la ultraderecha, pero en general en nuestros países ha sido distinto. En general ha habido una búsqueda de negociación última después de mucho conflicto. No de no negociación, sino que de prescindencia que orienta al lector finalmente a mantenerse. La pregunta de fondo es el tema histórico. O sea, Argentina es un país de un nivel de estatismo gigante. Y una propuesta como esta es completamente, o sea, solo habla de la magnitud de los problemas que está viviendo Argentina y del golpe a la calidad de vida que han sufrido, y al aumento de la pobreza, que era un fenómeno históricamente era más bien, la palabra pobreza tenía algún sentido de ironía para el resto de América Latina. Ayer, hoy día no es así. Ayer en el búnker de Javier Milei estaba Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, y en C5N dijeron que también iba a aparecer José Antonio Kast, quien le envió sus mejores parabienes. No lo vimos en la secuencia televisiva. Habían algunos periodistas que decían que estaba dando vuelta, pero no apareció. Y ahí abre una conversación sobre los proyectos libertarios o de ultraderecha latinoamericanos, los teléfonos que tienen y las posibilidades que van encauzando. En el caso de Kast, bueno, él tiene el proceso constitucional. El fin de semana la Cosa Nostra, aprovechando la presencia de Alberto, presentó una nueva encuesta en la cual se va estableciendo una ruta. ¿Cuáles son las novedades de esa encuesta? Aprovecho de preguntártela, Alberto. Bueno, primero simplemente los resultados típicos, qué sé yo, que esto del Consejo Constitucional, el texto final aparentemente nos aparece moviéndose entre un 54% que declara que votaría probable o de seguro por la opción en contra, y luego tenemos un dato que a mi juicio es más interesante, que es el dato de la gente que cree que va a pasar, y en ese sentido el en contra suma un 59%, o sea, es aún más alto,
y eso hay que tenerlo en consideración. Ahora, lo más importante que en realidad encontramos probablemente está en algo que tiene que ver mucho con Milei, que es el fenómeno de lo que yo llamo el fenómeno contratributario. Es decir, esto está pasando en muchas partes del mundo, que la gente está muy reticente, muy crítica de los aumentos de impuestos. Esto es bien relevante para el actual gobierno, que se ha jugado la carta asociando dos cosas que la gente no asocia. La gente no asocia el aumento del gasto social con el aumento de los impuestos. Mientras estas cosas estén disociadas, cualquier propuesta de aumento de impuestos no tiene horizonte. Entonces, es un problema muy relevante esa discusión tributaria, y en las condiciones actuales el gobierno va a encontrarse con una férrea incapacidad de poder avanzar por ese camino, porque la derecha encontrará un camino fértil en la mirada del grueso de la ciudadanía, que dice: no, quiero más aumento de impuestos y punto. Y ahí hay un asunto, que es que al mismo tiempo que la gente necesita más ayuda a propósito de poder paliar los problemas del cambio climático y otros factores, quiere menos impuestos, por tanto va a tener menos recursos. Hay una cosa bien extraña ahí. Sí, bueno, pero es lo mismo que pasa en Argentina. O sea, cuando esta famosa escena que se viralizó, de una señora que está subiendo al autobús, le preguntan por el subsidio del autobús, y dice: yo no puedo vivir sin el subsidio del autobús, es espantoso si me quitan el subsidio del autobús, de verdad yo no puedo vivir sin este subsidio, para mí es muy importante. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que mantenerlo, y los que lo quieren quitar, no pueden quitarlo. ¿Y por qué me va a votar? Por mi ley. Pero ¿cómo va a votar por mi ley si no me importa? Entonces, ese fenómeno ahí está muy explícito, pero está existiendo en muchas partes del mundo. Estamos conversando junto a Alberto Mayoni de la Nueva Rivadeneira respecto a las elecciones argentinas y todo lo que hace espejo con nuestra realidad local. ¿Alguna conclusión? Sí, creo que la conclusión es que la escolarización es importante. Ese fenómeno de la señora que se sube a la micro en Argentina es muy parecido al fenómeno que vimos nosotros cuando ganó el rechazo y se les fue a preguntar a personas por qué habían votado y por qué pensaban que les iban a quitar la casa. Yo creo que es importante la educación. Es muy importante la educación. Yo, por lo demás, este fenómeno de las extremas derechas que hicieron su reunión de terapia grupal hace un tiempo con la Meloni y Vox y toda esta porquería, me gustaría recordarle, y sobre todo invitar a reflexionar sobre el hecho de que Bolsonaro perdió después de un gobierno. La Meloni profesó la familia tradicional y resulta que su marido era un acosador en donde trabajaba y lo tuvo que dejar, al papá de su hijo. En España no ganaron las elecciones las derechas. En Polonia acaban de perder. Rusia se metió en una guerra donde la puesta en discusión, digamos, de ese sistema de cosas es por lo menos plateal y evidente. Y así el gobierno conservador de Netanyahu. O sea, Entonces, digamos que la ola viene de vuelta. O sea, está bien, fue una fase, ¿cierto? Ganó Trump, ganó Bolsonaro, pasó esto, esto lleva 10 años ocurriendo, no es un fenómeno nuevo, no es que lo estamos viendo desde ayer, esto no es un fenómeno nuevo, no tiene, y tampoco tiene nada de novedoso. O sea, creer que personas como Milei son novedosas es un error pensar que personas conservadoras como Kast sean la novedad. Sean algo sobre lo que apuntar, algo nuevo, algo misterioso. No son animales misteriosos. La historia está lleno de gente así que gobierna un rato y después pierde y desaparece. En los libros de historia los recuerdan solo sus servidores, sus sirvientes. La historia está llena de condes que sus sirvientes los recuerdan nomás. Y ahí quiero conectarme, Alberto, con lo que va a pasar en el mes de diciembre con la elección local. ¿Aún tienen posibilidades a favor? Yo las veo muy difíciles, estructuralmente son difíciles, pero hay una posibilidad que tiene que es muy irónica, y que está pasando un poco el fenómeno, pero no en términos de votos, sino que está pasando en términos de estructura política. Me explico. La posibilidad que tiene, que es la que apostó fuerte a eso por parte de Kast, es tratar de subirse al clivaje. La izquierda y el gobierno van en contra, y entonces nosotros vamos a favor, y nosotros vamos en contra del gobierno. No evaluemos el texto constitucional, sino que hagamos un plebiscito del gobierno. Ellos están apostando a eso, apostando a obtener ese 55% o 60%
que podría estar disponible para enjuiciar al gobierno. Esa jugada está bien pensada, pero supone el hecho de que pise el palito el gobierno y los sectores de izquierda. Los sectores de izquierda ya pisaron el palito, encantados de la vida, pero el gobierno todavía no. Entonces, si pisan el palito y se van todos simplemente y se politiza la discusión en contra, por izquierda, y con el gobierno, y a favor, por derecha, bueno, ahí el a favor va a crecer naturalmente porque se va a convertir en un voto de castigo, de juicio al gobierno. No olvidemos que vivimos en un momento antitotémico, antiliderazgos, anti el fenómeno principal. Los gobiernos les cuesta sostenerse, les cuesta mantener la fidelidad de las personas que votaron por ellos. Los fenómenos grandes a la gente no les gustan, les molestan los liderazgos que empiezan a crecer. Después de que les gusta, los abandonan. Entonces, en ese proceso, lo que ellos están diciendo, pongamos por delante una cosa más grande que el texto constitucional nuevo, que pase un poco piola el texto, que se juicie al gobierno, y esa es su apuesta, y en esa apuesta podría ocurrir que mejoren sus puntajes. Yo no creo que tengan la posibilidad de ganar realmente, esa es la verdad, no lo creo, pero existe la posibilidad de que aumenten un poco su votación, y como además se armó esta cosa de que están todos mirando que si va a sacar menos o más que el anterior plebiscito constitucional de salida, y eso va a significar algo según los actores, bueno, la locura empieza a prender fuerte. Alberto Mayol y Adriano Rivadeneira nos han acompañado esta mañana para pensar Argentina, Chile y los últimos temas a través de la 92.9 Radio La Clave. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, Alberto.